en un estudio en un propedéutico para empezar a tomar clases de secundaria. Y a los judíos nos daban un año de propedéuticos. A los demás, los que entraban de otros colegios, que no eran judíos, les exigían 2 años de propedéuticos. Ok. ¿Qué idiomas hablaban en su casa? Turco, español, y algunas veces que quería hablar algo más especial, francés. Ujú. Ok. Cuénteme, ¿qué le contaron sus papás? Porque este hombre que fue fundamental para la modernización de Sí, Turquía al y finalizar el Atatürk. Imperio Otomano, él quiso hacer cambios para occidentalizar Sí. Turquía, pero muere un año después de que usted nace, entonces ya no le tocó. Pero ¿qué le contaban sus papás de Ataturk y qué impacto tuvo en las familias judías que usted pudiera decir? Yo estaba muy chica, pero eh, a todos les pareció que Turquía subió, adelantó mucho, porque se exigió más colegios para los niños. Nos buscaban. Cuando un niño nacía, le tocaba cumplir 6 años, ya venían a las casas de este niño, por lo menos en Istambul, para avisar a los padres que ya tenía que meter al colegio al niño. Ok, y era una educación secular, no religiosa. Sí, no, no religiosa, tenía que ser no religiosa, pero muchas veces en los colegios de nosotros se fallaba ese detalle. Muchas veces tenían que venir a checar si se llevaba la ley. Ujú. ¿Y recuerda que hayan tenido problemas en algún momento? Muchas veces venían gente que quería checar ese detalle y venían y luego el maestro nos decía, guarda tu libro de hebreo, tu cuaderno de hebreo y mete otro cuaderno. Y le decían al que venía a checar que lo que pasa es que el maestro no vino el día de hoy, les decían, y estamos cuidando de los niños, no están tomando clase. Ok. Y en su casa, cómo era la vida judía? ¿Era una vida religiosa, tradicional? ¿Qué era lo más importante de la Sabes cuestión judía? que muchas veces los más jóvenes, como mis padres, eh, decían casados con hijos chicos, no llevaban tan a, a la, a la religión a la letra. Por ejemplo, mis abuelos no tocaban luz, Los sábados. mande, Los no sábados. tocaban, no usaban, no prendían luz, no en Shabbat, no prendían calefacción en Shabbat, y eso no lo llevaban así como una obligación mis padres, porque tenían niños chicos y tenían que prender calefactores. Ok. Pero, por ejemplo, ¿comían kosher en su casa? Sí, y en casa de mis abuelos también. Ujú. ¿Hacían Shabbat? Sí, Creo y me dijo aunque que fuera era muy con, importante. pero como allá teníamos 4 estaciones, por ejemplo, invierno era muy fuerte el invierno, y el verano también caluroso como en Acapulco. Entonces, no, no, tenían que llevar una vida un poco distinta. Por ejemplo, mi mamá obligaba a mi abuela paterna a venir chapada a la casa porque
si no iba a comer frío el día de Shabbat o se iba a congelar en su casa. Entonces lo pasaba con ustedes. Sí, cuando ella quería, porque ella era muy liberal, muy, no le gustaba fastidiar, no le gustaba, eh, muchas veces, no sé, venía. Una vez me acuerdo, porque me acuerdo de esto, hubo una tempestad muy fuerte. Ella vivía en la acera de enfrente de nosotros y como era Shabbat, vino a la casa y después se quería ir a su casa y mi mamá no la estaba dejando porque había que bajar una escalera que ya se borró por la nieve. Y además tenía que pasar la calle que estaba llena de nieve y no la quería dejar y ella se enojaba, quería irse a su casa. Ujú. Sí, Era, era una mujer muy libre, que le gustaba estar libre, pero la obligamos a tener. Abrió la puerta a mi mamá, se fijó que, que estaba todo lleno de nieve y la obligó a quedarse en mi casa. Fue la única vez que se quedó en mi casa mi abuela materna, paterna. ¿y cómo calentaban la casa en esos tremendos inviernos? Ay, había, yo me acuerdo de una, una, ¿cómo te diré? ¿Calentador o era de Un carbón? calentador con leña, como Sí, chimenea, sí. pero era un calentador precioso, era de, de fayence, como se diga, de un mosaico que se hacía a mano Mm. en color verde. Era, era precioso, era como un mueble. Yo lo hubiera, si lo tuviera aquí, lo hubiera metido como adorno. Sí, qué lindo. A ver, vamos a seguir. Em, Mire, tanto las dos fotos, estas dos, como esta y algunas otras, las tomé yo en mi luna de miel porque estuvimos en Estambul. Sí, Y quiero contar aquí una anécdota, compartirla con el público, que fue una luna de miel muy curiosa porque no teníamos ningún plan, nada más teníamos el vuelo de ida a Estambul y ya luego ahí decidíamos cuánto tiempo quedarnos ¿a en cada dónde va a lugar. ir? Y nos quedamos 10 días y el último día ya no sabíamos ni a dónde ir, pero no nos queríamos ir. Entonces le dije a mi esposo, vamos a tomar un camión y nos bajamos donde nos lata, pero te cobran según a dónde te vas a bajar. Y no Sí, sabíamos. Entonces le dijimos, cóbrenos hasta la última parada. Y íbamos en el camión y de repente empecé a ver letras en hebreo. Y me paré y le dije a mi esposo, aquí nos bajamos. No sé dónde estamos, pero aquí nos bajamos. Y resulta que era Balat, este barrio donde usted creció por lo menos los primeros, creo que 7 años. sí, Me acuerdo que ahorita me regreso a esta foto porque es importante. Esto fue una de las cosas que vimos desde el camión que dije, no, aquí tenemos que bajarnos, que era una sinagoga y además había gente que hablaba en ladino y le podíamos entender. Y esto también lo vimos, estamos hablando de hace casi 40 años. Y me acuerdo que usted me dijo que no, que donde ustedes vivían no estaban las casas de madera. Entonces, seguramente había también diferentes calles, en Balat, pero esto fue sí, lo que yo vi ahí. sí. Esas casas no son de madera, esas Bueno, casas son de construcción. sí, sí, Pues sí. sí, Las de madera no tengo la foto, más que quizás una por ahí, sí. pero Es, sí creo que no. esas casas son como vivían mis abuelos y nosotros y muchos amigos de mis padres. Ok. ¿Y ¿Eh? su casa? Hombre, sí. ¿Cómo recuerdas su casa en Balat? Sí. Por ejemplo, esta casa ya está media destruida, no vivíamos así, pero esta casa, la que está a la izquierda, tiene el balcón que me hace recordar mi casa, que era más alta, tenía
subíamos una escalera para entrar a la casa. Creo que Había esta como foto le una, recordaba más su casa. Creo que esta le recordaba más sí, por el esta, balcón. en vez de terraza, por ejemplo, teníamos como un balcón, una parte de la casa que salía afuera y allá había un asiento que se hacía, digamos, un sofá de dos personas y lo teníamos con ventanas, Ok. como una salida de la construcción. ¿Y cómo recuerda esa casa? No sé, ¿quiénes vivían ahí? ¿Solamente usted y su hermana y sus papás o había alguien Sí, más? solamente nosotros. La parte de abajo era para disque servicio. Nosotros no teníamos servicio y guardábamos leña para el invierno. Guardábamos eh, carbón porque se cocinaba con carbón en mi casa. Del otro lado de la avenida, que era una avenida bastante amplia, tenían gas para cocinar. Nosotros no teníamos gas, entonces, porque no había todavía construcción de gas para que llegara a las casas. Ujú. Eran casas más antiguas. Ok, ok, entonces a lo mejor sí le recordaría de alguna manera alguna de estas Mira, casas. estos balcones son los que te digo. Sí. Este balcón estaba en el segundo piso y más arriba eran las recámaras. Ujú. Dos recámaras que eran de mi hermana y mía y de mis padres. ¿Y se bañaban ahí en la casa o se tenían que ir a bañar a otro lado? Nos bañábamos en, en baños públicos, que iban. Eran baños que eran Aquí de, está. de mármol blanco. Ujú. Eran, según yo, una belleza, porque eran muy grandes los baños y había en medio un lugar donde nos acostábamos para que nos limpiaran las empleadas de allá. Y, y mi mamá se quedaba, se quedaba después allá. Venía una persona que nos vestía, que nos Ah, arreglaba, una paisana, digamos, una que ayudaba a mi gran mamá. La misma persona ayudaba a mi gran mamá con sus hijos. oigan, qué cosa tan hermosa. Gran mamá, así se le decía a las abuelitas allá. Sí, sí, Y gran papá. sí, Sí. ¿Y en su casa hablaban en judeo español, en ladino? sí, sí, sí. Ujú. Usted, si le vienen palabras en ladino, dígalas porque nos encanta, bueno, a mí me fascina escucharlas. Ok. Bueno, esta nada más puse la foto porque luego existen los milagros de que yo dije, capaz que hasta se le hace familiar a alguna de estas mujeres. Esto No, fue una de las sinagogas hace 40 años. años. Sí, pero no, Ajá. no, ni siquiera mis abuelitos, no, ninguna, porque mis abuelas se traían el pelo largo, igual que mi suegra, y Ujú. se hacían un moño atrás, Ajá. un chongo. Un chongo con el, o sea, un moño con el mismo pelo. Sí, Bueno, ya me dijo usted que no conoció esta sinagoga, pero la quise poner porque estamos hablando de una sí. ciudad en la que en algún momento estuvo este Shabbatai Tzvi en el 1700, que él se hizo pasar por el Mesías y luego Ah, acabó convirtiéndose al Islam, pero él estuvo en este
en esta teba preciosa que parece un barco Sí, en la ciudad de Istambul, pero me dijo que usted no estuvo en esta sinagoga, entonces no nos vamos a no, detener. Pero no. para nuestro público yo quería que vieran, este es un mapa completamente turístico, pero la cantidad de agua que hay en la ciudad, porque algo que me voló la cabeza que me dijo la señora Becky es que ella, para ir a la escuela, tenía que tomar un barquito. Entonces, bueno, aquí yo marqué en el Google Maps, aquí está Haskoy, no sé cómo lo dice. Sí, Ha- Haskell, Haskell. Haskell. Aquí está, Allá estaba el colegio donde yo iba. y aquí está Balat, que es donde vivía en algún momento, porque Sí, también vivió, creo que por acá en Gálata, pero tenía que sí. cruzar con una, bueno, cuéntenoslo usted, por favor. ¿Cómo se iba a la escuela? Me iba a la escuela con otros amiguitos, con Sin varios adultos. amiguitos. Aquí tomaba yo el barco y me iba hasta Haskell, el barco. Cuánto tiempo hacía? No era barquito, tan barquito, porque tenía 3 pisos el barco. Ujú. O sea, no era esto, no No, era. no, 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 de ninguna manera. Me late que en el mapa hay algo que se parece más. No, como tipo esto, a lo mejor un poquito más, pero bueno, entonces usted se iba caminando sin sus papás al puerto desde Con amiguitos, sí, amiguitos, yo tenía 6 años y ellos tenían 8, ya eran grandes. y se iban solitos en el barquito. ¿Cuánto tiempo hacían? ¿Tenían que caminar mucho ya llegando al otro lado para la escuela? Sí, sí teníamos que caminar por lo menos unos 15 minutos. Ok. Había muchos niños que vivían en Haskell, pero yo no vivía en Haskell. Ujú. Entonces tenía que caminar de la salida del barco hasta el colegio. Ajá. Y tenía que pagar un boleto del barquito, Sí, 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 tenía yo mi, co- mi, tu co- tarjeta. mi tarjeta, que era yo estudiante, porque no podía hacer otra cosa, ¿verdad? Estudiante, y me daban una cosa muy, muy poquita me cobraban muy poco, Sí. no ¿Y me cobraban. a qué escuela iba, señora Becky? Ah, yo nada más sabía que iba a la escuela de Haskell. Después nos fuimos a otro lado a vivir, a Galatasaray, y Ujú. de allá, de Galatasaray al colegio, tenía yo que caminar por lo menos media hora. Ok. Media hora. Era el colegio de Yazıcı Sokak, que era el nombre de la calle. No tenían nombres de los colegios de nosotros. Por ejemplo, cuando iba yo a la secundaria, sabía que iba al colegio Saint Benoît, pero allá en el colegio judío no tenían nombre. ¿No me dijo que era el colegio sefaradí? Sí, el colegio separadí, Sí. pero Ok, había muchos colegios aquel entonces. sí. Estaba el sefaradí de Haskell, estaba el sefaradí que yo iba, estaba el sefaradí que estaba cerca de una, no sé, de una, ¿cómo se llama? Una torre, Ah, era, junto vivía mi esposo y se iba a aquel colegio, pero mi mamá escogió el colegio que escogió porque ella creía que era muy avanzado en matemáticas. ujú. Ok, sí. Déjeme. Bueno, esta la puse la palabra Gute para que no se me olvide que nos cuente esa tradición que tenía con su papá. Ah,
Estos barcos que están aquí, estos sí, cuando nos íbamos, había un delta, que es no sé si sabes lo que es un delta, que termina, un río, al terminar caía el agua al mar. Ujú. Y allá eh, alquilaba mi papá un barquito de estas y nos llevábamos algo para comer a media tarde y comíamos y mi papá remaba. Ujú. Me puedo imaginar el momento delicioso, ¿no? No, 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 remaba. Sí, 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 era, digamos, un momento en que compartíamos como familia. Sí. Sí, claro. No, y esto no es que lo encontré en internet, esta tarjeta me la dio la señora Becky, que por cierto, antes de seguir, bueno, hay una historia que vamos a llegar más adelante, pero a lo mejor nos puede explicar, adelantarse un poquito, la razón por la que casi no tiene fotografías, porque eso ya es parte de su historia, el hecho de que casi no tenga fotografías. ¿A qué se debe? No sé, no había mucho tiempo para esto. Mis padres querían salir adelante, trabajaban mucho. Mi papá mm, trabajaba. Mi mamá estuvo muy enferma y se murió una bebita que nació a los 3 meses, se murió. Todo esto afecta a la familia. Claro. Claro, aunque luego también su venida a México creo que trajo muy pocas cosas, pero vamos a llegar a eso. No pocas cosas, pero digamos, no había con qué venir. Muebles no podía yo traer. Ujú. Sí, pero algo, Teníamos muebles, teníamos todo puesto, teníamos estufa, teníamos refrigerador y todo eso, pero no lo no lo podíamos traer aquí. Aquí cuando vine, ya a los 15 días ya mi esposo puso la casa, compró recámara, compró refrigerador, compró eh, eh, lo que se necesita, todo, ollas, todo lo que se necesita. O sea, sábanas y todo, no nos trajimos, lo compramos todo aquí. A los claro. 15, a los 15 días ya tenía mi recámara, mi sala, mi comedor, con Sí, los señores Bacal. qué maravilla. Déjeme decirle algo, esta foto que la tomé en mi luna de miel también es para invitarla a hablar de la comida en su casa, porque yo me acuerdo que estábamos ahí en Estambul y que había un restaurante como a 2 cuadras del mar y Sí. preguntamos que si tenían pescado y se burlaron de nosotros, nos dijeron, pescado, no, el pescado abajo, abajo, en el mar, porque arriba ya no estaba tan fresco a 2 cuadras y eso nos impactó tanto y usted me dijo que comían mucho pescado muy, muy fresco. ¿Qué más comían y qué preparaba su mamá en casa? Por lo general, cuando vivíamos en Balad, en los noches de Shabbat venía un roast beef a la casa. ¿Un Un qué? roast beef grandote, roast beef, Ah, uh, yo me acuerdo que metía a mi mamá en una olla, en la mañana lo primero que hacía, que se cocinaba hasta la noche. ok. El- Esto. Y pescado. Allá no había noche de Shabbat sin pescado. Si el mar estaba picado algunas veces que no podían salir al mar los pescadores, entonces había en la casa pescado que hacíamos en sal y se hacía en sal, se metía en Balat no teníamos refrigerador, pero se metía debajo de la nieve, se cubría con nieve
y ya se era refrigerado. Aquí como hay el ceviche, allá se hacía bar, garato, se hacía, mi mamá hacía bastes, que llamábamos, hoy era otro tipo de pescado, bupas, que era otro tipo de pescado. Y en verano sí era, había pescados secos que se secaban y se comía pescado, pero por lo general se tomaba pescado casi todas las comidas. Pescado y carne. Pescado y carne o pescado y pollo. Ajá. Había una carnicería kosher, me imagino, cerca de su casa. Sí, sí. Y un jajam que mataba al pollo. Y Un de, rabino. y de las berenjenas me mencionó algo también. Sí, sí. Las berenjenas hacíamos fritadas. Bueno, yo no, pero en las casas de los nuestros se hacía diferentes cosas. Pescado, perdón, eh, fritada fritada, bulemas, los Shabbat se hacía biscuits que decíamos era galletas y, y ¿cómo se llama? ¿Cómo se borrecas, Ok. borrecas, mi mamá hacía borrecas. Toda la familia pensaban que mi mamá era la mejor para hacer borrecas. Ay, qué rico. Y me decía que la berenjena era algo que completamente judío. O sea que los Sí, judíos, de esto hecho, hay una leímos. canción en ladino que dice las 7 maneras de cocinar la berenjena, Ah, que es muy linda. sí, Bueno, este es el Hospital Ora Jaim, que lo mencionó usted en la plática que tuvimos sí. anteriormente. ¿Nos puede platicar algo de este lugar? Hoy en día ya no es hospital, sino que es para retiro de gente grande. ¿Me entiende? Sí. ¿Un asilo de ancianos? Así, un asilo de ancianos. Ok. Pero en su momento me parece que su abuelita tuvo Sí, ahí, pasó muchas horas de su vida ahí. ¿Por qué? sí, sí, las mañanas las pasaba allá de voluntaria y en las tardes se retiraba para jugar cartas con sus amigas. ¿Qué tipo de trabajo voluntario hacía ahí? Por ejemplo, había niños que se habían quedado huérfanos, les buscaba lugar donde estar, donde vivir, les buscaba lugar a los ancianos también donde estar, Ujú. ¿eh? Los visitaba a los enfermos. Ok. Yo todavía me acuerdo, había una enfermera que era la que le tocaba atenderme a mí y se llamaba Becky también. Becky, toma este frasco, pues frasco es, bueno, en, en ladino, como se decía, bueno, en fin, Diga- toma, dígalo en ladino. sí, se me olvidó el ladino. Toma este frasco y le metes dulce en el pan de la mañana, mi nieta. Parece que lo tengo en el oído cuando le decía. Ok. Tiene afuera una inscripción que me parece preciosa, porque esto es realmente en ladino. O sea, es Sí, cuando se escriben con letras hebreas, pero en realidad está en español. Miren, aquí dice sí, hospital. Hospital sí, Or Ahaim, 1898, y está la fecha hebrea.
Y leí que en 1911 hubo un tremendo incendio en ese hospital que estuvo terrible, que hubo mucha gente que perdió sus casas porque fue también en los alrededores, pero que el hospital luego tuvo que ser reconstruido. Ah, no, eso no me tocó a mí. No, 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 fue en 1911. Ahora, Sí, usted me contó que desde muy chiquita supo que, bueno, fue la Segunda Guerra Mundial y que Turquía se mantuvo neutral, pero que sin embargo estaba en buenos términos como de algún modo aliado de los alemanes. ¿Nos puede contar lo que a usted le contaron y lo que usted recuerda de los tiempos de la guerra viviendo en Turquía? sí, mi papá hizo su servicio como es normal a los 19 años y después lo llamaron otra vez a servicio. Después regresó, parece ser que, y la tercera vez lo llamaron al servicio. 3 veces estuvo en el servicio mi papá. Que ese servicio, bueno, cuando era del Imperio Otomano, fue la Bueno, razón principal estuvo por la que los judíos se fueran de ahí, pero a él ya le tocó después, pero durante la guerra, ¿cuál fue su situación en el servicio? ¿Dónde estuvo él? en Chanaccale, ¿En dónde? Chanaccale, Ah, cerca del mar Mármara. sí. ¿Y qué le Y contó? Ashcalé también estuvo. Ujú. Y estuvo, decían, yo no sé, que estuvo en Ashcalé cuando estuvo rodeado de montañas en un valle metido. O sea, nunca estuvo en peligro él personalmente, No, no, pero pero ¿cómo él afectó perdió eso? a su papá en la Primera Guerra. Sí, o sea, ¿su papá estaba peleando o cómo fue que lo perdió? Mm. ¿Cómo fue que perdió a ¿Cómo? su papá en la guerra? ¿Qué le pasó a su papá, a su abuelo? Ah, él, él estuvo cerca allá hubo no sé cómo llamarlo, ¿cómo? ¿Eh? No, eso que echan una bola, cañón, un cañón, un cañón echó una bomba, no, por así decirlo, y el ruido fue tan fuerte que él de repente no pudo oír, perdió el oído. Se asustó tanto y regresó a su casa. Ujú. Esto es muy penado entre los turcos, porque uno da bueno, es peligroso. Sí. Y cuando regresó a la casa, mi abuelita, que siempre jugaban las tardes, no estaba en la casa, abrieron la casa y entraron. De repente él, como no oía, levantó la cabeza y vio a los soldados con sus metralletas y del susto le dio un infarto. Tenía 30 y tantos años. Qué drama, qué cosa tan horrible. Sí. Y Por todas cuéntanos, partes se oyó cosas de ese tipo. sí, qué cosa. Y usted me contó que en su casa pasaban por arriba en el cielo aviones, que yo me preguntaba por qué había aviones en territorio turco Y durante nos la guerra. estaban, Pero ellos tenían una aviación tremenda y está en un lugar muy estratégico de paso que tenía que ver porque en las fronteras había países que sí estaban involucrados en la guerra y entonces por eso seguramente pasaban aviones también en el territorio turco, pero usted tiene un recuerdo muy vivo que me describió de
lo que pasaba cuando, o sea, cuando usted vivía de niña y estos aviones pasaban por arriba del cielo de su Sí, casa. ¿Nos puede sí, platicar eso, por favor? sí, sí. Incluso en vez de estar en las recámaras, mi mamá hizo que se bajaran las camas para estar más, por si caía algo de los aviones, para estar más protegidos en el segundo piso, porque, porque estaba, bueno, eh, sí, pasaban estos aviones y nos hacían mucho ruido y nos asustaban. Era- Me yo dijo que dormía con mis papás y todo para que no nos asustáramos. sí, nos describió que, bueno, primero que pusieron cartulinas en las ventanas que Sí, eran parte del negocio de su papá sí, y que dormían cartulinas en negras, medio. tapaban las ventanas para que no se viera luz, para que no se viera luz. Y nosotros, como estábamos muy chicas, teníamos que tener ciertos lugares con luz para no espantarnos. Sí, y dormir con sus papás en la misma cama en medio para Sí, estar protegidas. sí, No, esto nada más me mencionó que su mamá fue a la Alianza Israelita Universal, que ya lo habíamos mencionado en algunos otros programas, que fueron escuelas occidentales, francesas, modernas, sí, que sí, estuvieron en las comunidades judías donde antes era pura educación religiosa, como en Alepo, por ejemplo, en Damasco, ajá, que con estas se modernizó la educación de los judíos en estas comunidades. Pero quiero sí. que me hable de su propia educación cuando fue a esta escuela que era la secundaria. Miren qué bonita, qué bonita cuando Es era, cuando entré a la Assembly tenía 12 años. sí. ¿Cómo recuerda su educación en esta escuela? ¿Había otras niñas judías? ¿Qué fue lo que aprendió? Muy. ¿La atacaron por ser judía? Cuénteme lo que se recuerde de No, esta escuela. no me atacaron, al contrario, las religiosas nos protegían, pero, pero sí, habían armenios, habían turcos, había turcas, porque era de niñas nada más. Turcas, había, habían griegas y diferentes sexos de cristianos. Algunas tomaban catecismo todo el tiempo, pero por ejemplo las griegas, como son, es Oxas. ortodoxa, es de una religión ortodoxa, entonces no tomaban siempre con las religiosas católicas. Ok. ¿Y ustedes como Nos daban judíos? clase de moral, Sí. cosas que aprovechamos. Personalmente, lo recuerdo, en la vida nos hizo mucho bien, porque clases de moral siempre son buenas. Claro. Pero Yo no la tenían aproveché. ustedes que tomar el catecismo. ¿Mande? Ustedes como judías no tenían que tomar el catecismo. No, no tomábamos el catecismo. Y ellas lo sabían y Ujú. nos protegían. No tuvo. Ellos lo tomaban muy en cuenta Ujú. que teníamos otra religión. Ahora, usted me dijo que sí tuvo algunos episodios donde sufrió por ser judía. ¿Nos puede eh, platicar algo de eso? pero no de parte de las religiosas, No. de ninguna manera. Sí, no, pero estaba, creo que en la otra escuela, cuando más chiquita, que unos compañeritos la. Bueno, eso es aparte. En todas partes del mundo hay esto.
de que, por ejemplo, en Francia, todo el mundo se quejaba de que que decían sale juif, porque era judío sucio, ¿no? Eso es lo que la traducción. Y en Turquía también judíos sucios también los llamaban, pensaban que éramos sucios, pero no, éramos eso. Ah, bueno, no sé si quería compartir esta historia que fue muy fuerte para usted cuando unos niños le dijeron que lo iban a quemar. Ah, bueno, es que había un edificio destruido, no tenía ventanas y todo eso. Y algunas partes, seguramente porque lo oyeron en su casa de los mayores, me decían, aquí nos van a quemar. Ellos pensaban que iba a ganar, estaba ganando Alemania, y desgraciadamente lo que estaba pasando allá lo querían repetir en Sí. Turquía, no, pero no hubo nada, los turcos siempre pues, fueron amables. Ujú. Teníamos vecinos muy amables, turcos, pero muy amables, que nos saludaban muy bien, y otros que no tanto, eh, Como en todos lados. como en todos lados. Como en todas las, fíjese que cuando me dijo que había niñas armenias, a mí me llamó la atención porque, pues en mi ignorancia, yo hubiera pensado que después del genocidio en el que, pues los turcos mataron a 1,5 millones de armenios, yo pensé que no había quedado ni uno. Pero, o sea, pensé como en la Shoah, cuando pues había Sí, tan pocos polacos en Polonia después de los nazis, pero algo había. Y dice usted que sí le tocó convivir con niñas armenias. sí, sí, en la San Benoit, lo que más había era de judías, después Armenia, y después turcas también habían muchas, habíamos de todo. Sí. Sí, a mí me impactó y por eso puse esta foto, porque alguien me platicó de este río que, según entiendo, Irmak Kizil, ¿o cómo se dice? Que eso es más. Ajá, que es el río Del- Rojo. del- sí, desde donde está el Mar Negro, se iba hasta abajo, atravesaba todo Turquía. Pero hablaban de que era el río rojo por la sangre de los armenios, pero no era un rojo normal, sino un rojo púrpura, ¿no? Por eso puse la flor que representa esto, El nombre es Kızılırmak, que es el río rojo, río, púrpura. río púrpura. Ok, sí, es una visión fuerte. Y Sí, bueno, esta, es lo que se dice que, que, que no sucedió esto que dices tú. Entre los turcos dicen que no sucedió. sí, claro, los turcos lo niegan y es Bueno, un no problemón. sabemos. A Mm, mí ya no me tocó. no, no, fue en 1915. Sí, Sí. Bueno, esta también estaba entre sus fotos y esta descripción me la mandó Luisa, sí, que es muy bonita. Dice que había un jardín lleno de tulipanes y en la noche ponían tortugas con veladoras para que caminaran entre sí, las flores y sí. las iluminaran. ¿Cómo se pegaban esas velas a las tortugas? No sé, se les metía encima del caparazón Así. y Ok. caminaban. En realidad, las flores de estas, los tulipanes, son turcos y Ah, después se fueron a anda. Holanda. Ajá. No sabía yo.
la calidad esta se fue después a Holanda porque es una flor bonita, pero eso era de Turquía. Ah, mire, no sabía. Bueno, aquí hay unas fotos de ese campo de tulipanes donde está su hermana con su Sí, cuñada. ¿Cómo se llamaba el esposo de Zelda, su hermana? Isaac. Isaac. Isaac Matalón. Ok, Matalón era el apellido. ya. Y me dijo que también vivieron en la zona de Galata, donde está Sí, la torre. sí. Ujú. En Cumhuriyet Caddesi, se llamaba Cumhuriyet la avenida, y Istiklal Caddesi. Istiklal es la otra avenida que hacían cruz, cruzaban. Ok. Ahora, también me Sí, platicó que estas islas, que por lo que entiendo se llamaban Islas Príncipe, porque sí, en la época bizantina ahí iban los príncipes y las princesas, como en los sí, cuentos, pero que también los judíos parece que tenían casas de fin de semana o de verano en las sí, islas, de pero que verano, de verano. de verano, este es Sí, en una no que se todos tenían, pero nosotros alquilábamos en verano para ir a veranear y al mar y todo eso. usted diría que era como el Cuernavaca de los turcos, Sí, pero luego en algún no momento como Cuernavaca, porque Cuernavaca no tiene mar, sí, sí, sí. pero, pero, pero sí era para veranear. Ujú. Todos estos barcos que se ven lo tomaban para ejercitar, para remar Ok, también. ok. Esta se llamaba Hey Belly o algo así. Sí, Beli, sí. Vi que esta No, sinagoga estaba ahí. Yo no sé si ustedes iban. También entiendo que era una sinagoga de verano. sí, 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 íbamos a la sinagoga y Ujú. en las fiestas también y todo. Y me dijo que en algún momento se fueron a vivir ahí 2 años porque el clima era supuestamente benéfico para... Mejor para mi papá. Sí. Sí, Y cuéntenos este personaje más o menos importante de Turquía que también era vecino de ustedes, según entiendo. sí, sí. İsmet İnönü, yo lo conocí mayor. Ya el señor era de 80 y tantos años, pero caminaba como si tuviera 19. ¿Y quién era? Era, él estuvo varios, como aquí son sexenios, allá no me acuerdo cómo eran, si de 4 años o de 5 años, eran más cortos. Y estuvo varias veces de, de, de presidente Después de Ataturk. después de Atatürk. Ajá. ¿Y tenía buena relación con la familia? No, relación no, pero cuando pasaba para su casa, mi papá tenía la mitad de la edad de Ismet Inönü. Entonces se levantaba para hacerle reverencia. Y él le decía, siéntate vecino, siéntate, no te preocupes, ahorita estamos en familia. Algo así le decía. Ujú. Era muy amable con mis padres. Sí. Luego también me dijo que estaba esta otra isla, Buyukada, ¿cómo se dice? Birkada. Ajá. Birkada era la de los príncipes que tú dices. Ok. Era muy más grande, era bonita también. ¿Y ustedes también iban ahí? Sí, de repente era 10 minutos con el barco, y algunas veces íbamos con mi esposo, me tocó, íbamos a comer allá, porque había muchos restaurantes. Ok. Y ya que mencionó a su esposo,
De su esposo sí hay más fotos y por eso las traje casi todas porque me parecen hermosas. Entonces, cuéntenos quién era su esposo y cómo lo conoció. Aquí lo vemos de chiquito Sí, con sí. alguien que no sé quién es el otro niño. El más alto era mi esposo. El otro era 2 años y medio. El más chaparrito era 2 años y medio menor que mi esposo. Era su hermanito. Era su hermano, ¿Y quién era su esposo? ¿Cómo se llamaba? ¿Quién era su David familia? Maya Beja. Digo, aquí no pronuncian la H de medio, pero en Estambul sí se pronuncia la H de medio, se dice Beja. Aquí lo dicen Bejar. Ok. ¿Y cómo fue que lo conoció usted? Entró a trabajar, mi papá estaba, ya no estaba mucho tiempo en su trabajo, entonces quiso tener unos, en- digamos, socios menores. Y metió 3 socios menores, y entre ellos mi papá, mi esposo. Y mi esposo dijo que quería casarse conmigo, y se casó. O sea, no fue muy difícil. No, no fue muy difícil. Aquí está, aquí en esta foto, ¿es él, el chiquito, o nada que ver? ¿Cuál? Aquí el niño que está en esta foto. La Sí. del- En otra foto, no la vi, ya no la veo. En otra foto que estaba así chico, no, aquí sí está. En este lugar está. es- Gastón una vez me dijo, ¿por qué está con esta gente Alberto? Alberto es mi hijo, mi otro hijo. Era igualito a Alberto. Mi Gastón pensó que era Alberto, es que increíble. estaba junto a ellos. Aquí a la derecha está con sus papás y muchos amigos que se fueron de día de campo. Que se ve que están tomando cervezas. Sí. Aquí un Y poquito más aquí grande. también el de la derecha es mi esposo y el otro es el hermano menor. Ujú. Están ahí también en una excursión y Sí, aquí también en uno de esos barcos que tomaban. No sé si aquí pues estaba en su escuela, pero yo veo que es el mismo Copete. Pero él, su familia era similar a la de usted, era una familia tradicional. sí, sí. Mi suegro decían que se iba al servicio de- del templo todos los días a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana ya estaba él en el templo rezando, Sí. porque allá iban varias veces en el día. Ujú. En la mañana a cierta hora, después a cierta hora, y a las 11 ya era otra vez el rezo. A mí me da la impresión de que muchas familias sefaradís no eran muy poco religiosas, pero muy sionistas y muy tradicionalistas. Sí, ¿Usted diría que su familia era de ese tipo? sionista. Sí. Y creo que un hermano de su mamá se fue a Israel, ¿verdad? Sí, sí. Y ya se Se quedó a fue vivir. precisamente, se fue precisamente porque se llevaba mal con sus compañeros. Mi abuelo quería que fuera médico, y lo metió en colegio turco desde muy chiquito. Y en el Befalice, sí, era un poquito como para niños más avanzados intelectualmente. Pero ya estando en el último año, a los 6 años y medio, se empezó a pelear con los demás muchachos
y mi tío dijo que se iba a escapar a Israel. Y se fue a Israel. Y porque varios de Israel venían a meterles en la cabeza de que se fueran a Israel, no solo esto. Sí, Ya varios años, por ejemplo, cuando cumplió Bar Mitzvah, dijo que él quería dar clases de hebreo y empezó a dar clases de hebreo para tener, digamos, su guardadito, claro. hasta que a los 6 años y medio se escapó de Turquía, Wow, a los 16 años. 16, sí. Y me dijo que su esposo también estuvo en el ejército. ¿Qué fue Sí. lo que le dijo acerca de esto? Aquí Que está a la derecha. aquí, y aquí tenemos otras fotos de él también como soldado. Sí, ¿Él sí. estuvo en el frente o estuvo en la reserva o qué sabe de eso? No, eso fue, digamos, nada más normal, como todos que a los 19 años tenían que ir al servicio. Ujú. Él no entró a la guerra, nada más era servicio militar. Aquí abajo también está esta Sí. ¿no? Y bueno, ve que me enseñó esta foto y sí, es el monumento a la República, Sí, como esta república que empezó en 1923, hace ya 100 años, cuando termina el imperio, cuando entra Ataturk y de algún modo ponen completamente otras reglas del juego y hacen sí, una república. Entonces este monumento se ve que es como el ángel de la independencia donde todo mundo se toman fotos, sí, pero aquí está sí. su Aquí esposo con... está con su hermano, con su hermano mayor, en medio de los dos que estaban en Turquía, de mi esposo y de Ezra, que estaba en Turquía. Ezra era el más chico. Sí, Ay, perdón. Bueno, y de su hermana, porque sí, pues ustedes, yo creo que eran muy cercanas y luego fue muy fuerte, ya mero vamos a llegar a que se tuvieron que separar porque usted se vino a México. sí. Pero esta hermana, no sé, ella tenía alguna actividad en especial, ¿a qué se dedicó? No, no, yo la dejé de 18 años y afortunadamente casi luego conoció a su esposo y se casó al año. Al Ujú. año, exactamente al año, yo vine aquí en junio, salí en mayo de Turquía y vine en junio. Y ella el 1 de junio se casó. Ujú. Bueno, ya lógicamente pasé por París, una semana me quedé allá. Es que todavía no llegamos a que usted se fue, Sí, pero entonces cuando ella se casó, ¿usted ya no estaba en Turquía? ya no estaba en Turquía. Ya no pudo estar en su boda. Entonces, No, cuénteme, ¿usted conoce a David? Se casan. Aquí hay algunas fotos de su hermana en Turquía sí, con con mi mamá. sus hijos en el mar Mármara. Son fotos Sí. muy bonitas, pero mientras las vemos, cuéntenos cómo fue su boda, qué tradiciones se siguieron, si siguieron tradiciones sefaradís, eh, Claro, claro. todo. La tradición separadí. ¿Usted fue al hammam, por ejemplo, al baño Sí, sí, ritual sí. y le cantaron? No, no me cantaron nada más. Mi mamá y yo fuimos, porque mi hermana estaba trabajando en el negocio de mi papá, y mi mamá y yo fuimos, nada más. Ok. Y entonces empacó sus cosas, ¿en qué momento y cómo le dijeron que pues se tenía
que ir o que la idea era que se fuera a México, a un país tan lejano del que me imagino que no sabía mucho. ¿Cómo fue eso? Porque creo que no le Y dieron mucha elección. no, no me dieron elección. Casi ya viniendo aquí, me avisaron que iba a venir a México. ¿Y cómo fue para usted eso? ¿No fue muy difícil dejar su país? Muy fuerte, no, no lo podía creer. Y, y ya estaba casada y tenía yo una bebita de meses, no hubo más que pensar. Luego dije que sí, porque no, no había otra. ¿Y por qué? ¿Por qué fue la decisión de emigrar? Teníamos todo, todo. Vino un hermano a verlos a Turquía. Él vivía en México, después de 30 años, y los llamó para venir para acá y se vinieron. Eran, Primero vino el más chico porque estaba soltero, se casó con mi cuñada, y después vine yo. bueno, pasé unas fotos de las que no sabemos nada, pero que son la vida en Turquía de muchachos jóvenes, su esposo entre ellos, que me dijo que tenía, entre otras cosas, Electrolux, que me llamó la atención, una No, aspiradora de esos tiempos, ¿o no? no, sí, mi papá se metía muchas veces, habían gentes que querían traer, importar, y Electrolux trajo a Turquía, pero no solo él, digamos, se unieron y trajeron una partida, cosa que a mi mamá no le gustó porque le iba a echar a perder los tapetes y entonces ya no la aceptó. También el, la olla express trajeron y mi mamá no permitió porque las vitaminas de las verduras no iban a, no, se iban a echar a perder. Se resistió a la modernidad, qué bueno. Pero Creo que esta es la tienda donde trabajaba David, su esposo, pero no sé si tenía algo que ver con la de su... David nunca trajo, cuando traía a mi papá radios o tocadiscos o algo así, mi papá todavía estaba bien. Sí, pero Sí, ¿y esta tienda es donde en algún momento trabajó su papá o nada que ver? no, esta tienda yo no la conocí, no era de mi papá. Pero ahí estaba David, es lo que... Ah, sí, ahí está David, pero David Sí. está lleno de pelos, pero mi esposo ya se le había empezado a caer el pelo. Hablando de Yo lo conocí. tocadiscos, me dijo Ah, usted que su papá compraba discos y le enseñaba a bailar. sí, no, compraba, digamos, había tocadiscos en la casa y siempre me subía en una mesa y me trataba de enseñar a bailar. Arriba de A una... mí y a mi hermana también. Mm. Éramos chiquititas. Bueno, algunas escenas de la boda civil. Sí, aquí estoy en la boda civil, eh, Y las aquí, tres, aquí tenemos la boda religiosa de la mano de su papá y de la mano de su esposo. sí, sí. Me Una es entrando al templo y la otra es saliendo del templo. sí. Me dijo que se casó en esta sinagoga, Sí. que hoy tiene un museo judío. Ah, sí, Sí, no sabía yo. sí, lo vi en internet, se ve muy bonita la sinagoga. ¿Tuvo luna de miel? Sí, claro, ¿A dónde se fueron? allá lo va. ¿Qué es? ¿En dónde? Eh, una parte cercana a las islas,
es como hora y pico después de las islas, de Oh, lejos. Nos fuimos en barco. qué lindo. Ujú. Sí, Otras fotos de la boda que fue allá sí, todavía sí. en Istambul. David con mi suegra y una hermana con su esposo. Sí. Y bueno, como ya nos mencionó, Luisa nació allá en Turquía y chiquitita se la trajo a México. Y de meses. Hay algunas fotos muy lindas creo que esta es la casa de las islas. ¿Esta no es su tía Blanca o estoy Sí, equivocada? sí, no es mi tía, ella es hermana de mi esposo, O sea, mi su cuñada. cuñada. Perdón, Sí, tía de Luisa, me confundí. sí, sí, Y bueno, empieza, como usted ya estaba en México, empieza esta comunicación por postales, que los jóvenes, si hay algún joven viendo esto, no van a entender lo que es una carta postal, pero a mí me encantan que hayan guardado estas postales porque están en ladino. Miren cómo se sí. escribe querida, es con K para la querida mamá. Te aseguramos, añada buena con, ¿qué dice aquí? Sanidad, No, alegría no, de sí. parte de tus queridos. Salud y alegría. Ajá, esto es en ladino y me fascina. Sí, Entonces, hay varias de estas cartas. Esto también está en ladino. Rogo al Dios que tengas una fiesta alegre y otra vez no sé si es sanidad o no sé qué dice. no sé, no. Y la firma tampoco la No le entiendo. dice que sellas escritos en libros de vidas largas. Amén. O sea, esto era para el Rosh Hashanah, una Sí, belleza. Y sí, aquí me seguramente. contó de este tío que vino antes, bueno, Y cuñado, está junto a mi suegra. que se vino antes, aquí está, y que él fue el que trajo a los otros hermanos a México después de Sí, 30 años. sí. 30 años. Y entonces se Sí, a acuerda mi, cómo a usted, mi esposo lo dejó de 3 años. híjoles, Al hermano más chico lo dejó de meses, cuando se vino a México, mi cuñado. sí. Y ya cuando se fueron, ¿usted recuerda las despedidas de su mamá, de su hermana, de sus sobrinos? ¿Recuerda Claro que cómo fue eso? claro que voy a recordar. Vinieron todo el mundo al aeropuerto y fue un poco difícil pasarlo, Me puedo imaginar que ha de haber sido tremendo. muy difícil, muy difícil. De haberme quedado en Turquía, yo creo que algunas cosas difíciles que pasé aquí no me hubieran sucedido. Sí, seguramente, pero es imposible de saber esas cosas, pero ¿Sabes? Es imposible. qué difícil realmente. Pero bueno, finalmente dejó a los queridos. ¿Recuerda algo especial que haya traído con usted para no olvidar a los de allá? ¿Algún objeto especial? Algunos, algunos regalos que eran de plata, yo los guardé. Mi esposo creía que no debíamos traer nada. Algunas cosas de plata me traje para recordar de mi boda, Ujú. pero lo demás todo se quedó allá. Creo que hasta Yo me contó que estaba hoy, que sin querer oyó a sus cuñadas hablando de que se iban a ir a México, que usted no sabía. sí, a mi cuñada con mi suegra las oí y fue cuando supe que íbamos a venir a México. ¿Y usted sabía algo de México? No, nada de México, nada más que
empezaron a llegar películas allá y íbamos al cine para ver la película, como se ve la película de Estados Unidos, o de Francia o de Italia. Allá venían muchas películas de varios lados, pero no sabía. Y Así aquí surgió algo. cuando vine lo primero que me encantó, que me gustó, fue la música de México. Ajá. La música de México y para mí era un alivio tener el radio prendido y escucharlo. El radio. Bueno, aquí hay algunas fotos aquí en México. Además, otra de las cosas especiales de su vida, diferentes a la mayoría de los inmigrantes, pero similar a muchos sefaradim, es que se fue a vivir a la colonia del Valle, Sí, que esto pues solamente de la colonia, de la comunidad sefaradí, que se dispersaron por diversas colonias y yo creo que mucho porque su vida no giraba alrededor de la sinagoga, por eso no se fueron todos juntos a un lugar. Entonces, muchos sí se fueron a la Colonia del Valle, aunque ahí no había sinagoga. no, Y pero justo estaba cerca el templo de de Monterrey, la Monterrey, Villa Utah. Jalebi. Y justo el año en el que llega fue el año del temblor en el que se cayó el ángel de la independencia. ¿Usted se acuerda cómo vivieron ese horrible día? Horrible, horrible. La colonia Roma. Roma, la colonia Roma fue horrible, estábamos muy asustados. Mi mamá me mandaba telegramas cada momento para saber si estaba viva y fue difícil. ¿Cómo no? Me imagino. Y me dijo que le llamó mucho la atención las grandes avenidas. Aquí hay dos fotos de Reforma de sus tiempos, porque ahorita ya Sí, está lleno de coches de otros edificios, sí, muchos ya lo destruyeron, pero así más o menos se veía cuando usted llegó. ¿Cómo sí. recuerda la ciudad cuando usted la vio por primera vez? ¿Se enamoró de Preciosa, ella? preciosa, preciosa la ciudad, preciosa las flores, las fuentes, precioso todo. Digo, no tengo nada que decir más que me alegré mucho al ver lo bonita que estaba la ciudad. Ok. Y ¿Y a salíamos mucho, íbamos mucho a Cuernavaca, a Acapulco. Ujú. Nos fue muy bien, bendito sea Dios. Y, y pues todas las tierras son buenas. En Sí. Turquía viví una niñez que me parece que muy feliz, a mí, lo que yo sentí. Ujú. Viví con mis padres jóvenes, cosa que me alegró mucho. Yo creo que la alegría de mi papá me, me dejó marcada para toda la vida. Qué maravilla. Qué maravilla. Y bueno, cuando llegaron a México, ¿a qué se dedicó su esposo? Mi cuñado tenía una fábrica de ropa de niño y lo tomó como socio. Ok. Lo tomó como socio y otro socio que tenían los capuanos, de los capuanos, ¿cómo se llamaba el papá de los capuanos? No, ¿eh? Roberto Capuano Mm. también Ajá. era, Ok, entonces vendía, no fabricaba, vendía. fabricaba ropa, Ajá. fabricaba ropa y lo vendía al interior. Mi Y esto, esposo tenía que viajar mucho, llevaba ropa, digamos, muestra y luego mandaban mercancía al interior. ok. Me dijo que en algún momento en el pasaje Moneda, por eso puse esta foto, aunque no es el pasaje, pero es la Sí, calle de Moneda, y que sí, perteneció a la Cámara del Vestido, ¿correcto?
sí, Ajá, dedicó a la, sí, antes pasó la Cámara del Vestido. Aquí ya. estamos en el primer año que vine con amistades Mm. en estas fotografías. Empezaron Salíamos hace... mucho y en Turquía también salíamos mucho, mucho al teatro, al cine, al restaurante sobre todo. Teníamos un día fijo que íbamos al restaurante siempre en los miércoles y los sábados en la noche. ¿Y aquí en México tenían algún restaurante favorito? ¿Mandé? ¿Aquí en México tenían algún restaurante favorito? Muchos, muchos vendes y muchos lugares. Salíamos mucho, bendito sea Dios, y tanto en Turquía como aquí. Mi esposo era adicto al restaurante Las Mañanitas de Cuernavaca. Íbamos los domingos. Qué rico. Sí, Bueno, lugares del que me mencionó, el Palacio de Hierro, el Sears, la zona rosa, que es la foto de aquí, sí, espacios de la ciudad que la fueron conquistando de algún modo, ¿no? sí, sí, Ajá, sí, y sí. para la vida. Estas son otras, Viví junto al templo de Acapulco 70. sí, aquí Ya, hay ya, una carta con esa dirección, Acapulco sí, 68. sí. Y están Aquí aquí las, estoy con Alberto aquí cuando vivían en Torres Adalid, en la Colonia del Valle, en la esta colonia del tarjeta Valle. que llegó a González de Cosío, también en la Colonia del Valle, o esta otra que llegó también a González de Cosío. O sea que ustedes mantuvieron una relación por carta o por tarjeta postal, Sí, pues sí, no sé sí. si hasta la fecha todavía tiene familia en Turquía. Mi hermana vive en Turquía y nos hablamos muy seguido. A veces 2 veces a la semana, otras veces una vez a la semana. Nos hablamos siempre, Ok, porque quiero saber de mi, de mi, y- de mi a la familia, familia. claro. Ahora, su suegra vino a México. Sí, En qué año vino a México? mi suegra vino con nosotros en el 57. Ajá, Sí. ok. Y Ya hay, era grande y cuando entramos a México en el aeropuerto, se quedó ella admirada. Aquí todos hablan en judío, me decía. sí, Ella escuchó español, en Turquía no se oía español en la calle, y aquí vio que todo el mundo hablaba español, y ella creía que era judío. así es. Judío, que así le decían al ladino o al judeo español. Sí. Bueno, me voy a ir muy rápido por la hora, pero nada más, Sí. pues algunas otras fotos bonitas que aquí nos muestran la moda del sombrero que parece un plato volteado. Están afuera del Cal de Monterrey, en la colonia Sí, Roma. sí, O, aquí también estoy en el templo, sí, sí, y aquí ya está embarazada, que tuvo a sí, sus dos hijos varones en México. Aquí sí. vemos a todos sus hijos. Aquí, en esta fotografía que pasaste, estaba yo esperándote a ti, a Gastón. Sí, aquí ya están los tres. Sí, Y vemos el bar mitzvah de Gastón, que pues me gustó poner estas fotos porque vemos el templo de Monterrey tan bonito, con sí, escenas de la gente, ¿no? Activo, ¿no? Y es muy, muy, muy bonito este lugar que se convirtió en la sinagoga de ustedes, ¿no? sí, Y sí, bueno, sí, una foto escolar de alguno de sus hijos, que creo fueron primero al Moderno Americana Luisa y también al Colegio Sefaradí sus hijos. sí, después, Y usted sí, estuvo en la WISO, en esta Asociación de Mujeres Sionistas. sí, Fue una parte importante de su vida, tengo entendido. sí. No sé si siga. No, no sigo.
porque Claro, después me tuve que poner a trabajar. sí. Pero todas ellas fueron muy lindas conmigo cuando falleció mi esposo Ujú. y siempre las recuerdo con mucho cariño ¿Usted entró a trabajar a lo que era el negocio de su de esposo? mi esposo. Ok, pues yo creo que ya se está acercando el momento de ver si tenemos preguntas o comentarios. Aquí vemos también a su nuera, Ceci, y y a su Hacia consuegra, a Ceci con ajá, y Ron y nietos. ya aquí se recibió mi nieta de ingeniera. Felicidades. Aquí Sí, está. es ya hace un año, ¿verdad? En julio va a ser un año. Ah, en julio va a ser un año. Pero bendito sea Dios, ya es ingeniera. Felicidades. Pues yo Gracias. nada más quisiera mencionar antes de terminar que usted me dijo algo muy importante que a diferencia de la comunidad de México, que aquí están que los Yiddish, que los Halevis, que los Shamis, que allá en Turquía todos eran iguales, no se marcaban las diferencias de No, comunidades. nada más se La mayoría- decía, por ejemplo, judío, digamos, judío de Turquía, judío de Rusia, judío de Francia, todos, judíos de Israel, si venían de Israel, por lo general se iban a Israel. Sí, Pero sí, para nosotros todos éramos iguales. sí. Y que había como mucha ayuda y mucha solidaridad entre todos. ¿No? Que eso es lo que ha hecho que siempre, pues el pueblo judío, salga adelante cuando hay inmigrantes, aunque no haya nada, se apoyan unos a los otros para Sí. poder. Te voy a contar algo. Cuando yo tenía 8 años, 8, 9 años, nos habíamos cambiado a Galatasaray. Yo, cuando sabía que se iban barcos llenos para Israel, me iba, yo no sé cómo le hacía para saber dónde era, pero iba yo a ver el barco que se iba a ir a Israel. Y me quedaba ya horas enteras viendo cómo nos estaban diciendo adiós. Eran barcos grandísimos. Sí, Y, y yo creía que un día yo me iba a ir a Israel, pero no sucedió. no Yo se tenía fue. muchas ganas. Y cuando íbamos a venir para acá, le decía a mi esposo, cuando un judío se cambia de país, es para ir allá. Yo que sí, yo sí quería cambiarme, sí, no me negué, pero yo quería cambiarme allá. Siempre lo deseé, Sí. pero no sucedió. La vida la llevó por otros rumbos. Sí, Pues Anita, no sé si tengamos preguntas. Antes nada más de las preguntas, quiero decirles que el segundo domingo de todos los meses por parte de la sinagoga ofrecemos un tour al barrio de los inmigrantes judíos en lo que fue el antiguo barrio de la Merced. Este sí, recorrido se hace el segundo domingo de mes, o sea, este próximo domingo. sí, Empieza a las 10 de la mañana en Justo Sierra 71. Dura aproximadamente 2 horas y tiene un costo que es casi simbólico de 200 pesos. Entonces, si les interesa, vayan, es una experiencia hermosísima. Y también gracias. el tercer domingo de cada mes, o sea, el que sigue, a las 11 de la mañana, es el recorrido solamente de la sinagoga, pero con objetos ceremoniales. Se explican todos sus rincones y también es algo muy bonito. Sí, Entonces, bueno, ahora sí, sí, ya lo he hecho y sí es muy bonito. lo recomienda. Sí, Qué lo bueno. recomiendo. No sé si Bueno, tenemos alguna pregunta o algún sí, comentario. muchas gracias, señora Becky. Muy interesante su historia, de verdad, muy, muy linda. Gracias, Tenemos algunos comentarios aquí. Sara Rosenfeld nos dice saludos desde Monterrey. gracias. Clara nos dice, hola, ¿por qué a veces dicen que nació alguien en Castoria, en Balat? Ah, ah,
son lugares que yo no conocí. Castoría, no, bueno, allá ya se pronuncia de otra manera, pero como yo nunca fui, no sé, pero, pero allá, digo, son diferentes lugares de Estambul. Ok. Luis Negri nos dice, qué linda historia, muchas gracias por compartirla. Gracias, En Facebook hay felicitaciones, muchas gracias. gracias, felicidades, increíble historia. A ver, aquí tenemos algunos comentarios. ¿Los rezos en la casa los hacían en hebreo o en ladino? En hebreo. Digamos, cuando los rezos se hacían en hebreo siempre. Ok. Pero, por ejemplo, mi mamá, cuando iba a hacer Purim, traía libros de casa de mi abuelo, porque tenían bastantes, y nos leía de la historia de Purim, por ejemplo, y todo le era en ladino, porque éramos chicas y no sabíamos de hebreo. Bueno, no sé tampoco. Qué lindo. Ok. Salvador Olvera nos dice, primero conocí a Daniel Nierman como compañero de clase en la Alianza Francesa hacia 1973. Luego a Gastón, acá Gazú, Gazú Maya en la Ibero hacia 1979. Y por último, Herschel Sklar en la Chamba hacia 1985. Desde aquellos días tuve el gran honor de ser invitado a las cenas de Shabbat que presidía don David, el papá de Gastón. Un hombre muy culto, viajado y leído. Muy lindo comentario. Sí, Gracias. 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 Em, Lola también lo manda saludos. El papá de Gastón. A ver, sigue. Rebeca, la mamá de Gastón, y Luisa, su hermana, siempre han sido anfitrionas espléndidas. Tienen una magia muy especial para cocinar delicioso, hacer sentir a los invitados en casa y al mismo tiempo invitar a un viaje a los sabores sabios de su lugar de origen, Turquía. ¿Esto quién Híjole, lo dice? increíble. El mismo Salvador, Salvador Olvera. Qué Es lindo. amigo de Gastón. De Gastón, sí. Sí, sí. Pues sigue, Salvador. Ujú. Hoy, en el contexto de esta entrevista en medios digitales, a Becky, como nunca la he llamado, quiero dar testimonio de su personalidad dulce y generosa y de su ejemplo como ser humano digno. Gracias. Déjame ver. Solo puedo estar agradecido por la ya larga amistad con la familia Maya Funes. Ahora sí, ya acabó. Ujú. Tema Ambinder nos dice qué gusto escuchar su historia, señora Becky, felicidades. Mordejai, muchas gracias. Felicidades a la señora entrevistada, muchas gracias. Anita, Mónica, ok. Déjame ver, tengo aquí más. Creo que aquí hay algo. Dame un segundito. Cecilia Sommer, felicidades y gracias, Becky, por compartir la historia familiar. Un honor formar parte de ella. Gracias a ti Y por ella ser, misma dice, por ser felicidades, Mónica, por la otra forma. hija para mí. Ella para mí es otra hija. Gracias, gracias. Felicidades, Mónica, por la forma que desarrollaste la entrevista. Muy lindas las fotos de apoyo. Bueno, y muchas felicidades en Facebook. Muchas gracias. Yo aprovecho Saludos. para recordar ahorita a su consuegra, a Mati, la mamá de Ceci, Así. que la Una recuerdo con mujer muy linda. enorme cariño. La Una extraño. mujer encantadora. Me encantaba. Cuando ya no pudo venir a mi casa, me hacía falta su plática tan linda, tan culta, tan hermosa. Sí. Siempre me hizo falta. Inteligentes, además. Sí, Muy inteligentes sus pláticas, sí. Dice, sí, muchas felicidades a todas. sí.
Ya somos dos Gracias, muchas familias. felicidades. Ojalá estuviera ella, pero, pero no está, pero de todas maneras siempre está en el corazón, Sí, siempre está con nosotros. Y Jaime también es amigo, es familia, es todo. sí, Qué una lindo. familia muy Me linda. dio, Ceci Muy me dio unos nietos maravillosos, siempre les estaré agradecida. Ah, Qué lindo. Pues yo creo que ya con esto ya. cerramos, ¿no? Ya es Ah, mucho. Pobrecita, ya la tuve mucho tiempo. Pero muchas gracias por compartirnos sus historias. Muchísimas gracias, Luisa, por pues todas las fotos y por los encuentros y los panqués deliciosos y todo, todas las historias. Gastón, que también es un directivo importante de la Asociación Sefaradí Mundial, y esto es importante también porque han hecho una labor de difusión muy importante, no nada más en México, también en Latinoamérica, y FESELA, Federación Sefaradí Latinoamericana, perdón, y pues gracias por esa labor también y por las actividades que organizan. Gracias, muchas gracias. Gracias por mencionarnos. Mil gracias. Y gracias a todos, gracias a ti, Mónica, gracias de verdad, señora Becky, muchísimas gracias por esta historia y muchas gracias a todos los que se conectaron en nuestras plataformas. Y bueno, pues aquí seguiremos con estas entrevistas y con estas historias maravillosas que gracias a todos los que Mónica, a todas las personas que Mónica trae, podemos tener testimonio de tantas y tantas historias que quedarán grabadas Sí, para siempre y sí. para las futuras Una, generaciones. una muchacha, me encantó conocerla, una muchacha encantadora. Sí, así es ella. Muchas Gracias. a, a ti también, muchísimas gracias por estar en esto, porque me encanta conocerte. Muchas gracias y a nosotros nos encantó conocerla, a usted, conocer a la familia y conocer esas historias maravillosas detrás de las fotos que nos presenta Mónica. Gracias a las dos, Gracias gracias a a la todos Pilar, y a todos. primero Dios nos veremos en las próximas entrevistas. Buenas noches Gracias, a si Dios todos. quiere. Gracias, Gracias. Lupita. Gracias, Raquel y Vania de la sinagoga que está en el Facebook. Gracias. Bye. Gracias, bye bye, Bye. que descansen. Me emociona mucho. Sí, pues fue. A las dos también, a ti también. Sí, andamos todos.